Roland, ven aquí un momento. Al principio no pensaba que el pistolero accediera a hacerlo, pero entonces Roland ató la mochila de Susana con una correa de cuero, se pasó las manos por la región lumbar y tras desperezarse se acercó a ellos. Dioses, cualquiera diría que en este grupo nadie más que yo tiene capacidad para llevar la casa, dijo Roland. Ya te echaremos una mano, dijo Eddie. Siempre lo hacemos, ¿no? Pero primero mira esto. Roland lo hizo, pero solo le dedicó una rápida mirada como si ni siquiera le apeteciera reconocerlo. Es cristal, ¿verdad? Roland le echó otro breve vistazo. Cogito, contestó, una expresión que al parecer significaba creo que sí, compañero. Allí de donde yo vengo hay muchos edificios de cristal, pero casi todos son edificios de oficinas. Esta cosa que hay allí más bien parece algo de Disneylandia. ¿Sabes lo que es? No. Entonces, ¿por qué no quieres mirarlo?, preguntó Susana. Roland volvió a echar otro vistazo al lejano resplandor de luz sobre cristal, pero fue un vistazo tan rápido como los anteriores, una simple ojeada. Porque son problemas, contestó Roland, y están en nuestro camino. Llegaremos allí a su debido tiempo. No hay necesidad de vivir con problemas antes de que los problemas aparezcan. ¿Crees que hoy llegaremos allí?, preguntó Jake. Roland, con expresión aún impenetrable, se encogió de hombros. Habrá agua, si Dios quiere, dijo. Te podrías haber hecho millonario escribiendo tarjetas para galletitas chinas de la buena suerte, dijo Eddie. Esperaba una sonrisa por lo menos, pero no la hubo. Roland se limitó a cruzar de nuevo la carretera. Dobló una rodilla, se echó al hombro de la bolsa y la mochila y esperó a los demás. Cuando estuvieron preparados, los peregrinos reanudaron su marcha hacia el este por la I-70. El pistolero los guiaba, caminando con la cabeza gacha y los ojos clavados en las puntas de sus botas. 13. Acamparon en silencio. Observaron cómo Roland construía en silencio la chimenea de leña que sería su hoguera. Se sentaron delante de ella en silencio y contemplaron cómo el ocaso convertía el enorme edificio de cristal en un castillo de fuego. Al principio sus torres y almenas brillaron con un intenso fulgor rojo que después se transformó en anaranjado y posteriormente en un dorado que rápidamente se enfrió a ocre cuando la vieja estrella apareció en el firmamento por encima de sus cabezas. No, pensó Susana con la voz de Deta. Esa no es muchacha, nada de eso. Está en la estrella del norte, la misma que veías en casa, sentada en la rodilla de tu papito. Pero descubrió que lo que ella quería era la vieja estrella y la vieja madre. Le extrañó echar de menos el mundo de Roland y después se preguntó por qué. A fin de cuentas, era un mundo en el que nadie la había llamado negra de mierda, por lo menos todavía no. Un mundo en el que había encontrado a alguien a quien amar y en el que también había hecho buenos amigos. Esto último la impulsó a echarse a llorar y entonces abrazó a Jake. Él se dejó abrazar, sonriendo, con los ojos entornados. Desde cierta distancia, desagradable pero soportable, incluso sin taparse los oídos con las balas, la herradura estaba gorjeando su quejumbrosa canción. Cuando los últimos vestigios de amarillo empezaron a desvanecerse en el castillo que tenían delante, Roland permitió que se sentaran en el carril de tránsito de la autopista y regresó junto a la hoguera. Asó un poco más de carne de venado envuelta en hojas y distribuyó la comida. Mientras comían en silencio, Susana observó que Roland apenas probaba bocado. Cuando terminaron, vieron la Vía Láctea diseminada por los muros del castillo, un reflejo de puntos luminosos que ardían como el fuego en el agua.
Al final fue Eddie quien rompió el silencio. «No tienes por qué», dijo. «Estás disculpado, o absuelto, o lo que haga falta para que se te borre esa cara que pones». Roland no le hizo caso. Bebió inclinando la cantimplora sobre el codo, como un palurdo que bebiera licor destilado ilegal de una jarra, contemplando las estrellas con cabeza echada hacia atrás. Escupió el último trago al borde del camino. «Vida para tu cosecha», dijo Eddie. No sonreía. Roland no dijo nada, pero palideció como si hubiera visto un fantasma o lo hubiera oído. 14. El pistolero se volvió hacia Jake, quien lo miró con la cara muy seria. «Pasé por la prueba de hombría a la edad de 14 años, el más joven de mi cadet, de mi clase, dirías tú, y quizá el más joven que jamás lo hubiera hecho. Te conté parte de eso, Jake. ¿Lo recuerdas?» «Nos contaste parte de eso a todos nosotros», pensó Susana, pero mantuvo la boca cerrada y advirtió a Eddie con los ojos que hiciera lo mismo. Roland no había sido él mismo en el transcurso de aquella narración. Teniendo a Jake al mismo tiempo vivo y muerto dentro de la cabeza, el hombre había estado luchando contra la locura. «¿Quieres decir cuando perseguíamos a Walter?», dijo Jake, «después de la estación de paso, pero antes de que yo cayera». «Exacto. Recuerdo algo, pero eso es todo, de la forma en que recuerdas las cosas que sueñas». Roland asintió con la cabeza. «Escucha, pues. Esta vez te contaré más cosas, Jake, porque eres mayor que entonces. Supongo que todos lo somos». La segunda vez, Susana se sintió tan fascinada por la historia como la primera. Cómo el muchacho Roland había descubierto por casualidad a Marten, el consejero de su padre, el mago de su padre, en los aposentos de su madre. Solo que nada había sido casual, naturalmente. El muchacho habría pasado por delante de la puerta de su madre echando un simple vistazo si Marten no hubiera abierto la puerta y lo hubiera invitado a entrar. Marten le dijo a Roland que su madre deseaba verlo, pero la contemplación de la sonrisa triste y la mirada afligida mientras ella permanecía sentada en su silla de bajo respaldo le hizo comprender al chico que él era la última persona en el mundo que Gabriel de Chains deseaba ver en aquel momento. El arrebol de sus mejillas y el mordisco de amor en la parte lateral de su cuello le dijo todo lo demás. Así fue como Marten lo empujó a aquella temprana prueba de hombría y empleando un arma que su maestro no esperaba, su halcón David. Roland derrotó a Cort, le arrebató su vara de combate y convirtió a Marten Broadcloak en el enemigo de su vida. Gravemente golpeado, con el rostro tan hinchado como una máscara infantil de duende, a punto de entrar en coma, Cort había luchado contra la pérdida de conocimiento al tiempo suficiente como para ofrecer a su más reciente aprendiz de pistolero un consejo. «Mantente alejado de Marten algún tiempo», le dijo Cort. «Me dijo que dejara que el relato de nuestra batalla se convirtiera en una leyenda», les dijo el pistolero a Eddie, Susana y Jake. «Que esperara a que le creciera vello en la cara a mi sombra y hubiera perseguido a Marten en sus sueños». «¿Seguiste su consejo?», preguntó Susana. «No tuve ocasión», contestó Roland mientras su rostro se contraía en una triste y dolorosa sonrisa. «Quería pensarlo en serio, pero antes de que pudiera hacerlo, las cosas cambiaron». «Suelen hacerlo, ¿verdad?», dijo Eddie. «Por Dios, sí». «Enterré a mi halcón, la primera arma que empuñé y quizás la mejor. Y después, esta parte estoy seguro de que no te la he contado antes, Jake. Bajé a la ciudad inferior. El calor de aquel verano estalló en unas tormentas de truenos y granizo, y en una habitación del piso de arriba de uno de los burdeles donde Cort solía retozar, me acosté por primera vez con una mujer.
Atizó el fuego con un palo, con aire pensativo. Pareció reparar en el inconsciente simbolismo de lo que estaba haciendo y arrojó el palo, esbozando una torcida sonrisa. El palo aterrizó ardiendo sin llama junto al neumático de un Dodge Aspen abandonado y se apagó. Fue bueno, el sexo fue bueno, no tan fabuloso como mis amigos y yo imaginábamos, y sobre lo que hablábamos en susurros y hacíamos conjeturas, claro. Yo creo, cariño, que los jóvenes suelen sobrevalorar en exceso el amor comprado, dijo Susana. Me quedé dormido escuchando los cantos de los imbéciles de abajo, la música del piano que los acompañaba y el rumor del granizo contra los cristales de las ventanas. A la mañana siguiente me desperté digamos simplemente que me desperté de una manera que jamás hubiera imaginado. Jake echó más leña al fuego. Las llamas se elevaron pintando las mejillas de Roland y trazando medias lunas de sombras bajo sus cejas y su labio inferior. Mientras él hablaba, Susana descubrió que casi podía ver lo que había ocurrido aquella lejana mañana, que debía de oler a adoquines mojados y a aire estival suavizando por la lluvia. Lo que había ocurrido en una casa de putas situada encima de una taberna de mala muerte en la ciudad inferior de Gilead, sede de la baronía del Nuevo Canaán, una pequeña partícula de tierra de las regiones occidentales del mundo medio. Un chico todavía dolorido a causa de la batalla de la víspera y recién iniciado en los misterios del sexo. Un chico que ahora aparentaba 12 años, y no 14, con unas largas y espesas pestañas que le bajaban sobre las mejillas y unos párpados que cubrían unos extraordinarios ojos azules. Un chico que apresaba fuerza en su mano el pecho de una puta mientras su bronceada muñeca, con las señales despejadas por el halcón, descansaban sobre el cubrecama. Un chico en los instantes finales del último buen sueño de su vida, un chico que pronto estará en movimiento y que caerá como cae un guijarro suelto por una empinada, abrupta y pedregosa ladera. Un guijarro que al caer golpea a otro y a otro y a otro, los cuales golpean a su vez otros hasta que toda la ladera se pone en movimiento y la tierra tiembla a causa del fragor del corrimiento. Un chico, un guijarro de una ladera, suelto y a punto de resbalar. Un nudo de una rama estalló en la hoguera, en algún lugar de aquel sueño de Kansas. Un animal aulló. Susana contempló cómo las chispas se elevaban por delante del rostro increíblemente antiguo de Roland y vio en aquel rostro el muchacho dormido de una mañana estival, acostado en la cama de una puta. Y después vio cómo la puerta se abría violentamente y terminaba con el último y turbado sueño de Gilead. XV. El hombre que entró y cruzó la estancia acercándose a la cama antes de que Roland tuviera tiempo de abrir los ojos y antes de que la mujer que estaba a su lado hubiera tenido tiempo de percatarse del ruido, era alto y delgado y vestía unos desteñidos tejanos y una polvorienta camisa azul de batista. Llevaba un sombrero gris oscuro con una cinta de piel de serpiente. Dos viejas pistoleras de cuero descansaban sobre la parte inferior de sus caderas. Por ellas asomaban las culatas de madera de sándalo de las pistolas que el chico se llevaría algún día a unas tierras con las que el hombre de los enfurecidos ojos azules jamás podría soñar. Roland se puso en movimiento antes incluso de abrir los ojos, rodó hacia la izquierda y buscó a tientas lo que había dejado debajo de la cama. Fue rápido, tan rápido que hasta dio miedo verlo. Pero esto Susana también lo vio con toda claridad. El hombre de los tejanos desteñidos
aún lo fue más. Agarró al chico por los hombros y tiró de él, sacándolo desnudo de la cama para arrojarlo al suelo. El chico quedó tumbado allí, alargando de nuevo la mano con la velocidad de un rayo para tomar lo que había dejado debajo de la cama. El hombre de los tejanos le pisó los dedos antes de que éstos pudieran agarrar el objeto. «¡Hijo de puta!», exclamó el chico entre jadeos. «¡Eres un hijo de...!». Pero ahora ya había abierto los ojos y entonces vio que el entrometido hijo de puta era su padre. La puta se había incorporado en la cama con los ojos hinchados y el rostro flácido e irritado. «¡Oye!», gritó. «¡Oye, oye! No puedes entrar aquí de esta manera, no puedes. Si levantara la voz...». Sin prestarle atención, el hombre se agachó, alargó la mano bajo la cama y sacó 2 cintos. Cerca del extremo de cada uno de ellos colgaba un revólver enfundado. Eran grandes y sorprendentemente en aquel mundo, en buena parte del cual no existían las armas de fuego, pero no tan grandes como los del padre de Roland, y las culatas eran unas desgastadas placas metálicas y unas piezas de madera con incrustaciones. Cuando la puta vio que los revólveres en las caderas del invasor y las que éste sostenía en sus manos, las mismas que su joven cliente de la víspera llevaba encima hasta que ella lo acompañó al piso de arriba y lo despojó de todas las armas menos de aquella con la que ella estaba más familiarizada, su rostro perdió la expresión de adormilada irritación y adquirió la taimada apariencia de una superviviente nata. Se levantó de la cama, cruzó la estancia y salió por la puerta antes de que su desnudo trasero hubiera tenido ocasión de contonearse brevemente bajo el sol matutino. Ni el padre, que se encontraba junto a la cama, ni el hijo, desnudo a sus pies en el suelo, la miraron siquiera. El hombre de los tejanos extendió la mano en la que sostenía los cintos que Roland había sacado la tarde anterior del depósito que había bajo los barracones de los aprendices, utilizando la llave de Cort para abrir la puerta del arsenal. El hombre sacudió los cintos delante de las narices de Roland, como alguien hubiera podido sacudir una prenda de vestir delante del hocico del irresponsable cachorro que la ha destrozado a mordiscos. Lo sacudió con tal fuerza que uno de los revólveres se cayó, y a pesar de su estupefacción, Roland lo atrapó al vuelo. «Creía que estabas en el oeste», dijo Roland, «en Cresia, persiguiendo a Farson y a su...». El padre le soltó un fuerte guantazo que lo envió dando tumbos a un rincón de al otro lado de la estancia, con un hilillo de sangre escapándose por la comisura de los labios. El primer y terrible impulso de Roland fue el de levantar el arma que todavía sostenía en la mano. Stephen Dechaine lo miró con las manos apoyadas en las caderas, leyéndole el pensamiento antes de que él hubiera acabado de formularlo. Sus labios se curvaron en una sonrisa singularmente triste que dejó al descubierto todos los dientes y casi todas las encías. «Dispárame si quieres». «¿Por qué no? Así se completará este aborto». «¡Ay, dioses! ¡Cuánto me gustaría!». Roland dejó el arma en el suelo y la apartó con el dorso de la mano. De repente experimentó el deseo de que sus dedos no se acercaran al gatillo de un arma de fuego. Aquellos dedos ya no estaban enteramente bajo su control. Lo había descubierto la víspera, aproximadamente en el momento en que le había roto la nariz a Cort. «Padre, ayer me sometí a la prueba. Tomé la vara de Cort. Gané. Soy un hombre». «Eres un imbécil», le dijo su padre. Ahora ya no sonreía y ofrecía un aspecto ojeroso y envejecido. Se sentó pesadamente en la cama de la puta. Contempló los cintos que todavía sostenía en sus manos y lo arrojó al suelo entre sus pies. «Eres un imbécil de 14 años y esos son los peores y los más desesperados». Volvió a mirar a su hijo con furia, pero a Roland no le importó. La furia era mejor que aquella expresión de cansancio.
aquella expresión de vejez. Sé desde tu más tierna infancia que no eres un genio, pero jamás hasta ayer había creído que fueras un idiota. Mira que dejar que te manejara como a una vaca. Dioses del cielo, has olvidado el rostro de tu padre. Dilo. Eso hizo que se encendiera la cólera del chico. Todo lo que había hecho la víspera lo había hecho con el rostro de su padre claramente grabado en su mente. «Eso no es cierto», gritó desde el lugar en el que ahora estaba sentado, con el trasero desnudo en contacto con las astilladas tablas del suelo de la habitación de la puta y la espalda apoyada contra la pared, mientras el sol que penetraba a través de la ventana le acariciaba la pelusa de su bello rostro no marcado todavía por ninguna cicatriz. «Sí, es cierto, mocoso, estúpido mocoso, recita tus palabras de expiación o te arrancaré a tiras el pellejo de él». «Estaban juntos», estalló repentinamente Roland. «Tu esposa y tu ministro, tu mago. Vi la marca de su boca en su cuello, en el cuello de mi madre». Alargó la mano hacia la pistola y la tomó, pero a pesar de todo, de su vergüenza y de su furia, tuvo buen cuidado de que sus dedos no se acercaran al gatillo y sostuvo la pistola de aprendiz por la parte del sencillo metal sin adornos del cañón. «Hoy acabaré con su traidora vida de seductor con esto, y si tú no eres lo bastante hombre como para ayudarme, apártate a un lado por lo menos y deja que...». Uno de los revólveres de la cadera de Steven fue de su funda a su mano antes de que los ojos de Roland vieran el movimiento. En la pequeña estancia sonó un disparo tan ensordecedor como un trueno. Transcurrió un minuto largo antes de que Roland pudiera oír el rumor de las preguntas y el alboroto de abajo. Entretanto, la pistola de aprendiz hacía rato que se le había escapado volando de la mano, dejando en su lugar una especie de hormigueo. Salió volando por la ventana y desapareció con la culata convertida en una metálica ruina, tras haber finalizado su breve papel en el largo relato del pistolero. Roland miró a su padre con escandalizado asombro. Steven lo miró a su vez y tardó un buen rato en hablar. Pero ahora su rostro era el mismo que Roland recordaba desde su más tierna infancia, sereno y seguro. El cansancio y la expresión de enloquecida furia se habían disipado como la de la tormenta de la víspera. «Me he equivocado en lo que he dicho e imploro perdón», dijo finalmente su padre. «No olvidaste mi rostro, Roland. Pero fuiste un imbécil. Te dejaste manejar por uno que es mucho más astuto de lo que tú serás en toda tu vida. Solo por la gracia de los dioses y por obra de K no has sido enviado al oeste, otro verdadero pistolero apartado del camino de Marten, del camino de John Farson y del camino que conduce a la criatura que los gobierna a todos». Extendiendo los brazos añadió: «Si te hubiera perdido, Roland me habría muerto». Roland se levantó y se acercó desnudo a su padre, el cual lo abrazó con fuerza. Cuando Steven Deschain le besó en las mejillas, Roland se echó a llorar. Entonces Steven Deschain murmuró 6 palabras al oído de Roland. 16. «¿Cómo?», preguntó Susana. «¿Qué 6 palabras?» «Lo sé desde hace 2 años», contestó Roland. «Eso es lo que me susurró al oído». «Dios bendito», exclamó Eddie. «Me dijo que yo no podía volver al palacio y que si lo hacía moriría al anochecer. Me dijo: has nacido para cumplir tu destino a pesar de todo lo que Marten pueda hacer. Sin embargo, ha jurado matarte antes de que te conviertas en un problema para él. Al parecer, tanto si has ganado la prueba como si no, debes abandonar Gilead de todos modos, aunque solo durante algún tiempo te irás al este en lugar de al oeste. Pero yo no sería capaz de enviarte solo o sin un propósito determinado». Después añadió, como si fuera algo que se acabara de ocurrir: «o con un par de tristes revólveres de aprendiz». «¿Con qué propósito?», preguntó Jake.
Estaba claro que el relato lo había cautivado. Sus ojos brillaban casi tanto como los de Acho. ¿Y con qué amigos? Estas son las cosas que vais a oír ahora, contestó Roland, y la manera en que me juzguéis vendrá a su debido tiempo. Lanzó un suspiro, el profundo suspiro propio de un hombre que tiene una difícil tarea por delante, y arrojó más leña al fuego. Cuando se elevaron las llamas, obligando a las sombras a retroceder un poco más, inició su relato. Se pasó toda aquella noche larga y extraña hablando, y no terminó la historia de Susan Delgado hasta que el sol asomó por el este, pintando el castillo de cristal en la lejanía con todos los brillantes colores de un nuevo día, los cuales se añadieron al extraño tono verdoso que era su verdadero color. Segunda parte. Susan. Capítulo 1. Bajo la luna besadora. 1. Un perfecto disco de plata, la luna besadora, tal como la llamaban en la tierra llena, permanecía en suspenso sobre la mellada colina situada a 8 kilómetros al este de Hambry y a 15 al sur del cañón de la Armella. Al pie de la colina aún perduraba el calor de finales del verano, todavía sofocante 2 horas después de la puesta de sol, pero en lo alto de Cos era como si la siega ya hubiera llegado con sus fuertes brisas y su gélido aire. La noche iba a ser muy larga para la mujer que allí vivía sin más compañía que la de una serpiente y un viejo gato Muti. No importa, pensó, no importa, cariño. Unas manos ocupadas son unas manos felices. Vaya si lo son. Esperó a que se desvaneciera el rumor de los cascos de los caballos de sus visitantes, sentada en silencio junto a la ventana de la habitación grande de la cabaña. Solo había otra, un dormitorio algo más grande que un armario. Musti, el gato de 6 patas, se había encaramado a su hombro. Su regazo estaba lleno de luz de luna. Los 3 caballos se estaban llevando a los 3 hombres, los cazadores del gran ataúd, tal como ellos mismos se llamaban. La mujer resopló. ¡Qué graciosos eran los hombres! ¡Ea! Así eran, pero lo más divertido de todo era que ellos apenas lo sabían. Los hombres con su fanfarronería y su presunción. Los hombres, tan orgullosos de sus músculos y de su capacidad para beber y comer, y tan perennemente orgullosos de sus pollas. Sí, incluso en aquellos tiempos en que un buen número de ellos no podían disparar más que una extraña torcida semilla que sólo producía hijos aptos para ser ahogados en el pozo más próximo. Pero la culpa jamás era suya, ¿verdad, cariño? No. La culpa siempre la tenía la mujer, su vientre, su defecto. Los hombres eran unos cobardes descomunales, unos sonrientes cobardes. Aquellos 3 no habían sido distintos de lo que era la tendencia general. El viejo cojo era digno de ver. Sus claros ojos, rebosantes de curiosidad, se habían clavado inquisitivamente en ella, pero ella no había visto en aquellos ojos nada con lo que no pudiera enfrentarse llegado el caso. Hombres. No comprendía por qué razón tantas mujeres le tenían miedo. ¿Acaso los dioses no los habían creado con la parte más vulnerable de sus entrañas colgando fuera del cuerpo, como un trozo de intestino colocado fuera de su sitio? Una patada ahí y se encogían como caracoles, una caricia ahí y se les fundía el cerebro. Cualquiera que dudara de aquella segunda manifestación de su sabiduría no tenía más que contemplar su segundo trabajo de aquella noche, el que todavía tenía por delante. Thorin, el alcalde de Hambry, el guardia mayor de la baronía. No hay peor necio que un necio viejo. Sin embargo, ninguno de aquellos pensamientos tenía verdadero poder sobre ella, ni encerraba la menor malicia
hacia ellos. Por lo menos no ahora. Los tres hombres, que se llamaban a sí mismos los cazadores de la gran ataúd, le habían traído una maravilla, y ella la miraría. Ea, se llenaría los ojos con ella. Sí lo haría. Jonas, el lisiado, había insistido en que la guardara. Le había dicho que ella tenía un lugar para tales cosas, aunque no es que él lo quisiera ver o quisiera ver alguno de sus escondrijos. Los dioses lo librarán de ello. Al oír aquel comentario, de Pape y Reynolds se habían reído como trolls. Y así lo hizo ella, pero ahora que el viento ya se había tragado el rumor de los cascos de sus caballos, harían lo que le diera la gana. La chica, cuyas tetas le habían robado a Jarl Thorin el poco cerebro que le quedaba, aún tardaría por lo menos 1 hora en llegar. La vieja había insistido en que la chica viniera caminando desde la ciudad, alegando el valor purificador de aquel paseo bajo la luna, aunque en realidad lo único que ella quería era interponer un parachoques de tiempo entre sus dos citas, y el transcurso de aquella hora haría lo que quisiera. ¡Oh, qué preciosidad! Estoy segura de que lo es, murmuró. Experimentó una cierta sensación de calor en aquel lugar donde se juntaban sus viejas y arqueadas piernas, una cierta humedad en la yerma hendidura que allí se escondía. ¡Oh dioses! Ea, incluso a través de la caja donde ellos la guardaban, yo percibí su glam. ¿Es tan preciosa, Musti, como tú? Tomó el gato encaramado a su hombro y lo sostuvo delante de sus ojos. El viejo gato ronroneó y acercó su cara de perro faldero a la suya. Ella le besó en la nariz. El gato cerró extasiado sus lechosos ojos verdes grises. «Tan preciosa como tú. Así eres. ¡Ja!». Depositó el gato en el suelo y éste se acercó lentamente a la chimenea, donde todavía ardía perezosamente un fuego que devoraba sin entusiasmo un solitario tronco. La cola de Musti, con la punta partida como el bifurcado rabo del demonio de un viejo dibujo, se movió hacia adelante y hacia atrás en medio del apagado aire anaranjado de la estancia. La sombra que lo siguió por el suelo y trepó por la pared era un horror. Una cosa que parecía un cruce de gato y araña. La vieja se levantó y se dirigió a una especie de armario alcoba en el que dormía, a donde había llevado el objeto que le habían entregado Jonas. «Piérdela y perderás la cabeza», le había dicho éste. «No temas, mi buen amigo», le había contestado ella, esbozando por encima del hombro una servil y aduladora sonrisa mientras pensaba: «Hombres, engreídas criaturas idiotas, todos ellos». La vieja se acercó al pie de la cama y se arrodilló y pasó una mano por el suelo de tierra. Al hacerlo aparecieron unas líneas en el agrietado y sucio polvo que formaban un cuadrado. Empujó con los dedos una de aquellas líneas que cedió a su tacto. A continuación levantó la tapa oculta. Una tapa oculta de tal manera que nadie no tuviera su tacto podría descubrir jamás. Y dejó al descubierto un compartimento de unos 30 centímetros cuadrados por 60 de profundidad. Dentro había una caja de fustaferro. Enroscada sobre la caja había una delgada serpiente de color verde. Cuando ella le rozó la piel, la serpiente le levantó la cabeza, abrió la boca en un siseo y exhibió 4 pares de colmillos, 2 arriba y 2 abajo.